Hola, ¿qué tal equipo? Mi nombre es Ramón Olivero y bienvenidos a este video de modelado poligonal dentro de 3D Studio Max. El día de hoy estaremos modelando esta cabaña low poly. Realmente forma parte de la galería de trabajo del artista israelí Skyor. Como pueden ver dentro de su página de ArtStation, contiene un montón de proyectos que mantienen este espíritu low poly. Yo me inspiré en este modelo en particular ya que considero que tiene un conjunto de posibilidades a nivel de modelado que considero interesante. Así que sin más, demos un salto a 3D Studio Max y veamos cómo atacar este proyecto. Ya que estamos dentro de 3D Studio Max, vamos a configurar un poco la escena. En esta ocasión no quiero que invirtamos tanto tiempo explicando cada una de las herramientas. A medida que vayamos incorporando algo más de información o alguna herramienta adicional, estaré comentando justamente cuál es el flujo de trabajo. Ahora vamos a configurar. ¿Qué necesitamos? Una imagen de referencia para empezar a trabajar. En este caso, voy a investigar la información de mi imagen. Esta imagen tiene 1600 píxeles de ancho por 1200 de alto. Esa información es importante y la vamos a aplicar dentro de la configuración presionando F10 en el teclado y desde allí vamos a la pestaña Command y aquí vamos a introducir las medidas que nos interesan, 1600 por 1200. Esto parece que no hace nada de buenas a primeras, pero desde el viewport de perspectiva voy a presionar Shift F en el teclado y vamos a ver que el aspect ratio de esto es modificado. Por último, lo que voy a hacer es tomar mi imagen, arrastrar y soltarla en el espacio en blanco. Desde acá me preguntará cómo la quiero configurar y en mi caso es un viewport background. Luego de esto tenemos ya todo lo necesario para empezar a trabajar, o bueno, casi todo. Me interesa que primero ajustemos la configuración del viewport y nos aseguremos de darle mayor resolución al viewport environment para luego tener mayor calidad en la imagen que se está mostrando. A partir de este punto me interesa modelar una versión muy low poly de lo que vamos a hacer. Esto me sirve para saber si las proporciones que estamos planteando son las correctas y me va a ayudar también más adelante a alinear ciertas referencias o incluso para tomar las inclinaciones del techo. Para eso empecemos desde una caja. Las medidas que le voy a dar a esta caja es 320 por 320 por 220 de altura. Y lo sé, un cubo no es lo más cercano a esto, pero vamos a configurar agregando un segmento más en longitud y adicionalmente a esto lo que vamos a hacer es agregar un edit poly. De esta primera cara que se encuentra acá presionaremos las primeras dos, las seleccionamos y utilizando la herramienta de Extrude vamos a darle un offset de 120 centímetros. Finalmente, con los dos vértices que tenemos en la parte superior, los dos ejes, lo que voy a hacer es tomarlos y voy a decir que en lugar de estar a 220 de altura, quiero que estén a 450 de altura. Y si lo vemos, ya esto tiene más o menos la forma de la cabaña. Solo falta un detalle, agregar un smooth a todo esto. Y listo. El último detalle es colocar este elemento para que responda un poco con la vista. Como no lo podemos ver, podríamos utilizar el atajo de Alt X o mejor aún presionar F3 en el teclado y jugar un poco con la herramienta de visualización, orbitando y moviéndonos un poco hasta que coincidan. No tienen que quedar perfectos y pueden jugar con las herramientas de zoom y perspectiva para darle la vista que necesitamos. Creo que algo como esto estaría bastante bien. Para terminar esta parte voy a colocar una cámara, control C en el teclado y verán que ahora tenemos una cámara física. De esta cámara física vamos a configurar dos o tres cosas. La primera es, no quiero que tenga ningún tipo de target y la segunda es que quiero que esté totalmente bloqueada. Así que vamos a ir al panel de jerarquía, link info y la vamos a bloquear en todos sus métodos de transformación. Con esto ya tendremos nuestra primera parte, que es crear una referencia y que podamos trabajar a partir de ella. El siguiente paso ya es empezar a construir las paredes reales. Para eso, si hacemos un zoom dentro de nuestra imagen, podemos hacer acá un zoom, podemos ver que está construida a partir de cilindros que tienen 6 lados. Es justamente lo que quiero hacer en este espacio. Vamos a crear, elegimos la herramienta de cilindro, clic, arrastro y pueden ver que dentro de la configuración le voy a dar un radio de 10 centímetros, 320 de altura, que es lo que tiene cada uno de los lados de nuestra cabaña, y acá dentro de la cantidad de segmentos agregamos 1 y en la cantidad de lados quiero tener 6.
Lo siguiente es, necesitamos colocar ese cilindro dentro de este espacio para conformar las paredes. Para esto la rotación es bastante sencilla, ya que nosotros vimos cómo rotar elementos teniendo una referencia exacta y que se mantenga siempre en números cerrados. Pero en el caso del movimiento es bastante difícil hacer esto manteniendo una referencia que no utilice snaps. Dentro de 3D Studio tenemos snaps tridimensionales y bidimensionales. Si hacemos clic con el botón derecho podemos ver toda la configuración. En mi caso me gusta trabajar con endpoints y midpoints, pero también varía muchísimo dependiendo del tipo de proyecto que estemos modelando. En este caso estos estarán bastante bien. Lo siguiente, además de tener los snaps activos, es que tengan esta barra de trabajo acá. Es la barra de restricción de ejes. Si no la tienen disponible, hagan clic en cualquier espacio vacío y pueden elegirla desde el menú de ventanas flotantes. Al hacerlo, van a poder activar esta opción. Esta herramienta lo que hace es permitirme a mí, una vez que tengo activos los snaps y utilizando la restricción, es moverme a partir de estas piezas y poder asignar un siguiente snap dentro del espacio. Si lo vemos acá, fíjense que ha quedado perfectamente alineado en una dirección, pero en la siguiente dirección no lo ha hecho. Lo que sucede con esta pieza es que funciona solamente en una o en dos direcciones a la vez, por lo cual requiere alinearlo o ajustarlo en dos direcciones al mismo tiempo. Es una de esas herramientas con las que cuesta lidiar al principio, pero una vez te acostumbras, créanme, no pueden vivir sin ella. Yo en mi caso, luego de tener alineada la primera, lo que quiero hacer es crear una segunda copia. No quiero hacer instancias, vamos a borrar desde acá. Quiero elegir desde esta base, Shift y arrastramos, y voy a crear al menos unas 25 copias de este elemento. De acá hasta arriba, y vean que llegamos justamente al borde de ese elemento. Todas estas piezas que están acá creadas, las voy a seleccionar, igual la cámara la quiero quitar, las voy a seleccionar y las vamos a agrupar en una pared. Estas mismas paredes que hemos creado acá y que están dentro de un grupo las vamos a copiar y se van a repetir dentro del espacio de trabajo. Voy a tomarlas y a alinear acá. Luego que tenemos esas dos creadas, desde la planta quiero hacer una copia adicional. Muy bien, ya tenemos todas las paredes de nuestra casa. Lo que vamos a hacer es simplemente cambiar el modo de visualización a Clay. Lo siguiente en lo que quiero que nos centremos es en darle forma a nuestras paredes, básicamente para que quede exactamente como está en la referencia. Pero si nosotros vemos la imagen o hacemos un zoom, vamos a ver que hay un pequeño offset entre las paredes. Esto es estupendo, ya que me permite a mí la oportunidad de explicarles una herramienta muy interesante, que es la posibilidad de trabajar usando las coordenadas dentro de Max. Voy a aislar este viewport en particular e incluso vamos a hacer que este sea una vista en Clay. Yo lo que quiero hacer es poder mover cada una de estas piezas utilizando una medida en particular, usando los ejes o las coordenadas que me da este gizmo. Si nosotros vemos, yo tengo acá las coordenadas de todo. Estas son las coordenadas globales, las que dice el mundo de 3D Studio Max donde está este grupo, pero yo no quiero esas coordenadas porque sería aritmética sumar o restar donde quiero cada cosa. Yo quiero moverlo a una distancia específica, por lo cual voy a activar el modo de transformación absoluta y vean que todo se ha reiniciado y se ha puesto en cero. Esto me da la posibilidad de, utilizando el eje que me interesa, desplazar las cosas una distancia. Por ejemplo, en este caso vamos a mover 10 centímetros en Y positivo este elemento, pero para el siguiente haremos lo opuesto, Y en negativo, menos 10. Y si hacemos lo mismo con estas dos piezas que están acá, es X en positivo 10, X en positivo menos 10. Es una manera muy fácil de poder trabajar con coordenadas dentro de Max y es algo que usaremos más adelante cuando hagamos modelado de mobiliario, por ejemplo, para saber las medidas exactas o los desfases que tiene cada una de las piezas. Con esto vamos a pasar al siguiente paso, que es poder determinar los ángulos de inclinación que tienen estas piezas. Para ello voy a crear una caja y voy a asegurarme de tener la opción de Auto Grid seleccionada. Esta opción de Auto Grid lo que hace es permitirme dibujar sobre la superficie a la que yo me acerque. Esto, en conjunción con lo que hicimos con esta caja de agregarle un smooth, es lo idóneo, ya que queremos nosotros
que se dibuje perfectamente y que no haya un bias de alguna cara smootheada o mal smootheada que haya en esa superficie. ¿Qué vamos a rescatar de acá? Pues el ángulo de inclinación que tiene esto. Si vemos dentro de su rotación, vemos que hay un ángulo en particular, 55.176. Esto se va a repetir tanto para ese como para esta pieza que está acá. Solamente quería comprobar que estuviese correctamente simétrica la cabaña. Ya que tengo ese dato, vamos a empezar a trabajar con esta pieza. Vamos a aislar estos dos elementos. Dentro de 3D Studio Max, algo que mucha gente desconoce es que yo puedo trabajar o modificar múltiples elementos al mismo tiempo, e incluso puedo hacerlo desde grupos. Por eso me gusta trabajar de manera ordenada. Para ello, vamos aprovechando que tenemos mi grupo seleccionado, puedo buscar Slice, que yo ya lo tengo seleccionado, o lo podemos elegir desde acá. Slice. Veremos un helper naranja, que es este modificador que está aquí. Ese modificador me permite a mí mover, o este plano me permite mover a donde yo necesite mi plano de corte. Ese plano de corte tiene varias opciones. Les recomiendo que jueguen con todas las opciones. En mi caso, yo sé que necesito remover en el eje positivo este elemento. Ahora que puedo moverlo a donde a mí me interesa, hay algo adicional que yo necesito incorporar, que será la inclinación. Si yo en lugar de mover le pido rotar, van a darse cuenta de que no puedo rotar este modificador de acá o este plano. ¿Por qué? Porque él está utilizando la transformación de cada una de las piezas que contienen este grupo, que son cada uno de los cilindros. Yo lo que quiero decir es, utiliza de manera absoluta esta transformación que te voy a dar. Y de esa forma acabamos de hacer el corte. Lo siguiente es que puedo ver que una vez que ha hecho el corte, que ha removido la información, él está automáticamente dejando vacías esas caras. Eso no me interesa, por lo cual vamos a asignarle un cap para que agregue una cara adicional a esto. Y casi listo. ¿Qué es lo que no está bien? Bueno, el plano está ubicado donde quiere. Eso se resuelve fácil. Vamos a cambiar el modo para mover y podemos utilizar los snaps para decirle al plano de trabajo donde lo queremos. Una vez hecho esto, lo podemos repetir. Agregamos un nuevo slice, abrimos, seleccionamos el plano, vamos a rotación, colocamos negativo y colocamos la medida. De esta forma hacemos el corte en la dirección opuesta. Podemos mover nuevamente esto a donde nos interese y recuerden decir que necesitan remover en este caso el positivo y quieren agregarle un cap a esta pieza en particular. Y vean que ha sido bastante fácil hacer este corte. Lo siguiente que podríamos hacer es volver a la vista general donde está todo, y yo sé que el muro de adelante y el muro de atrás son exactamente iguales, por lo cual lo que vamos a hacer es seleccionarlo, copiamos los dos modificadores, control y los seleccionamos ambos, y se los puedo pegar a esta pieza que está acá. Se los podemos agregar incluso de manera instanciada para que los cortes sean exactamente los mismos. En este caso vamos a aislar estas dos paredes, tomamos cada una de ellas, un slice, seleccionamos el plano, rotamos, colocamos la medida, lo movemos donde nos interese y le decimos que quiero quitar esta pieza manteniendo el cap. No me habría resultado copiar los anteriores en este porque no son o no están correctamente alineados en el mismo eje. Y para este lo mismo. Y luego de asegurarme que todo está en posición, podemos ver cómo va quedando mi cabaña. En este caso puedo apagar esto un segundo y vean que ya tenemos la parte más difícil, que eran de momento las paredes. A partir de este punto lo más difícil ha terminado. Quiero que nos centremos ahora en las aperturas para las puertas y las ventanas. Para ello vamos a repetir un poco el procedimiento que habíamos hecho previamente. Voy a tomar el muro principal de la casa, vamos a aislarlo con Alt Q en el teclado, y ahora que lo tenemos solamente a él, quiero que trabajemos de una manera diferente. Ya sabemos que podemos trabajar dentro de un grupo modificando todas las instancias que están dentro de ese grupo, pero adicionalmente yo podría también modificar solamente algunas de las instancias dentro del grupo. Por ejemplo, si agregamos un Edit Poly y usamos la selección de objetos, yo puedo elegir cuáles de estas piezas quiero que sean afectadas. Vean que en este caso yo lo que puedo hacer es ver dónde están mis puertas y ventanas, aunque sé que ocupan estos cuerpos que están acá. Estoy diciendo todos antes de llegar al corte de altura. Y a partir de acá lo que voy a hacer es aplicar un slice
generar el corte en la dirección correcta y puedo utilizar cualquier vista bidimensional o tridimensional para ubicar el plano de corte, lo tengo acá, donde lo necesitemos exactamente. Voy a colocarlo justamente en esta arista de aquí. ¿Por qué desde esta arista o por qué desde esta otra arista? Bueno, porque básicamente teniendo como referencia nuestra imagen anterior o nuestra imagen de base, yo puedo saber dónde quiero ir generando cada uno de los cortes. Si nosotros hacemos acá un pequeño zoom, vamos a verlo desde acá y nos vamos acercando, yo puedo empezar a ver, voy a quitar la visualización de las caras, dónde quiero ir colocando cada uno de los cortes. Yo en este caso sé que al menos desde este lado, en el eje Y negativo, yo lo que puedo hacer es, asegurándome de trabajar en las transformaciones específicas de este elemento, yo podría disminuirme quizás unos 40 centímetros hacia un lado, y fíjense que ya estoy marcando el primer punto donde va a ir nuestra ventana. Lo siguiente, copiamos, pegamos, vamos a hacerlo desde acá arriba, lo pegamos. Selecciono nuevamente ese mismo plano y ahora le voy a dar el espesor a la ventana. 50 centímetros me parece apropiado. Repetimos el procedimiento un par de veces más. Copiamos, pegamos. El hecho de copiar y pegar el mismo modificador, lo que está haciendo es guardar la información exactamente donde está ahora mismo y permitirme asignarle una nueva separación sin tener que estar midiendo todo una y otra vez. En este caso, menos 70. Y la última medida, que es la medida de la puerta, va a ser menos 90. Muy bien, lo tenemos acá, menos 90. Y ya tengo exactamente el espacio por donde pasa cada uno de los cortes. Lo siguiente es, agregaré un Edit Poly encima y quiero jugar con la ubicación de cada uno de estos cortes, por ejemplo, para saber dónde está el punto que a mí más me interesa. Creería que igual mi ventana podría estar desde acá arriba, creo que podría ser un buen punto, va a quedar un poco más elevado de lo que está allí, pero en ninguno de los dos casos creo que va a quedar perfecto por las separaciones que tienen, entonces voy a elegir desde acá, vamos a verlo, y la manera en la que lo vamos a hacer es, selecciono una de las caras, control y lo dejo presionado y doble clic para poder seleccionar todos los que están allí. Y luego lo que puedo hacer es utilizar esta vista que tenemos de referencia para saber dónde está el punto más elevado y el punto más bajo de esta ventana para yo poder hacer el corte de todas las piezas. Tengo el primer corte de mi ventana, podemos verlo acá, se ve bastante bien. Y con el de la puerta voy a ser un poco menos cuidadoso porque sé que la puerta sí abarca todas estas piezas que están acá. Entonces selecciono una y todo lo que venga a partir de allí y poco más. Finalmente, desde acá puedo seleccionar 3 en el teclado. Podemos seleccionar todas las caras, recuerden que son bordes, y lo que vamos a hacer es simplemente editando estos bordes, vamos a cerrarlos utilizando un cap. El último detalle, y solamente porque soy un poco maniático con la geometría que estoy generando, es quiero deshacerme de estos ejes adicionales que acabo de crear. Realmente son ejes que están de más porque fueron utilizados como si esta pieza fuese a ser una puerta más adelante, pero no los necesito. Los selecciono manteniendo control y doble clic sobre todos estos loops y finalmente lo borramos con control y backspace, y de esa forma fíjense que tenemos la ubicación de nuestra puerta y la ubicación de nuestra ventana teniendo perfecta relación con lo que hemos creado dentro de nuestro dibujo. Para la creación de las puertas y ventanas vamos a hacerlo de manera bastante sencilla. Vamos al modo de creación, elegimos formas y voy a seleccionar rectángulos. Luego voy a cambiar el método de snaps de 3 dimensiones a 2.5D y acá vamos a hacer esto un poco más grande. Quiero crear un rectángulo desde acá hasta acá y quiero crear otro desde acá hasta acá. Si vemos lo que ha sucedido, tenemos 2 rectángulos dentro de nuestro espacio de trabajo. Esto es genial porque eso que está allí, vamos a cambiar el modo de selección de nuevo a rectángulo, yo puedo desplazarlo para que esté perfectamente ubicado donde me interesa. Aunque es necesario tener cuidado porque debo volver a activar mi modo de snaps en 3D
para que esto no me suceda y voy a asegurarme de que queden perfectamente alineados en el centro del marco de mi espacio de trabajo. Desde acá vamos a empezar entonces con la ventana. En el caso de la ventana vamos a empezar trabajando con Edit Poly. Lo sé, es raro porque de esta manera es lo mismo que hubiésemos modelado justamente un plano y lo hubiésemos puesto en sitio, pero no me gusta dejar de tener la flexibilidad por si mañana o pasado necesito la forma base para seguir trabajando en esta pieza. Desde este rectángulo o desde este Edit Poly vamos a empezar a hacer un par de operaciones. Una sencilla, quiero primero hacer un pequeño inset para darle un espesor base a este elemento. Realmente es una forma de generar un marco real en esta pieza. No quiero que queden juntos los dos elementos. A partir de allí selecciono esta cara de acá, doble clic presionando control y ya tengo entonces la primera pieza. A partir de allí shift arrastramos y lo voy a colocar primero a este borde y luego vamos a hacer una segunda extrusión para que llegue al borde exterior. De esta forma, lo último que me queda por hacer es hacer clic y doble clic en esa pieza y vamos a hacer, en todo caso, una extrusión quizás de 2,5 centímetros en todas las caras para que esta pieza tenga un espesor un poco más llamativo, quizás 5 centímetros. Estoy viendo la referencia, 5 centímetros no se ve tan mal, creo que podría ser lo correcto. Y luego entonces lo que voy a hacer es seleccionar todo esto y nuevamente lo voy a mover utilizando las referencias correctas, quizás menos 2,5 centímetros para que se mantenga igual. Creo que está bastante bien. Genial, ya tengo entonces parte de mi ventana. Podríamos simplificar esta geometría eliminando este loop que hemos generado hasta acá. Luego ese loop interno también se podría eliminar, pero me hace falta generar el detalle de la cruz que va en medio. Esto es bastante sencillo de hacer. Vamos a asegurarnos de mantener la selección en ejes. Vamos a conectar. Aquí podríamos colocar una conexión y acá podríamos colocar otra conexión. A partir de allí podríamos utilizar la herramienta de chamfer para decirle que queremos hacer un chamfer. Vamos a ver acá. Nos generamos la conexión. Ahí está. Ahora sí. Y ahora acá lo que podemos utilizar es la herramienta de chamfer para hacer acá un corte a 2,5 podría ser. Muy llamativo. Creo que está bastante bien a 2,5. Y lo mismo lo voy a hacer de este lado. Un segundo chamfer. Si quieren, recuerden que pueden cambiar el modo de chamfer para que ese borde que está allí no les quede en medio. Y de hecho, la otra opción, si no lo quieren, pueden seleccionar y eliminarlo desde aquí. Ya luego, lo siguiente podría ser tomar cada una de estas caras, este loop interior que está aquí, está de más, lo podemos borrar. Y yo lo que voy a hacer es tomar estas 4 caras que están acá y las voy a extruir hasta afuera utilizando snaps para que llegue donde va. Si aún les parece que es muy elevado o que no debería llegar tan afuera, también pueden jugar con esto. Luego de que esté aquí, podrían incluso decir que esté un poco más adentro, aunque esto nos va a generar un problema de topología si quieren hacerlo de esta manera. Entonces creo que algo como esto podría funcionar. Lo que sí sé que no va a funcionar es que nuestra ventana es muy profunda, a diferencia de lo que tiene nuestro dibujo, así que tomamos todo y me lo voy a traer un poco más adelante. Algo como esto parece ser muchísimo mejor. Creo que algo como esto está bastante bien. Me aseguro de que todo esté correctamente soldado. Veamos en vértices, soldaduras. Creo que todo está bastante bien. Y ya nuestra ventana estaría hecha. Pasemos entonces a la puerta. El caso de la puerta es muy igual y muy diferente al mismo tiempo. Voy a tomar una aproximación ligeramente distinta, pero la teoría es exactamente la misma. Voy a editar esta spline, vamos a ir acá a Edit Spline, porque yo quiero eliminar de momento esta línea que está acá, esta línea inferior. Básicamente porque si vemos el marco de nuestra puerta, vemos que el marco es simplemente 3 lados y no 4 lados como sucede con la ventana. Para ello entonces, luego de que lo tenemos, vamos a hacer una extrusión. Aparentemente desaparece, pero es porque no tiene ninguna medida con la cual trabajar
Y luego de que tenemos esa extrusión, yo puedo jugar con la edición de polígonos. Recuerden, puedo venir hasta acá y seleccionar todos los polígonos que constituyen esta pieza. Lo podemos mover hasta donde lo necesitemos y hacer exactamente lo que hicimos hace un segundo. De hecho, vamos a dejar quizás algo como esto para empezar. Y ahora lo que voy a hacer es darle un modificador de shell. Nuestro shell no va a ser hacia afuera. Yo necesito que de momento suceda hacia afuera o hacia adentro, también me podría servir. Vamos a aprovecharnos de esa dualidad. Yo quiero que una parte sea hacia adentro y que otra parte sea hacia afuera. Ya habíamos dicho que en total queríamos que fuesen 5 centímetros, por lo tanto 4 de un lado y 5 del otro suman 5 en total. Y fíjense que de una manera muy sencilla ya nosotros tenemos creado entonces el espacio que queremos darle al marco de nuestra puerta. Más adelante vamos a complementar entonces esto ¿con qué? Bueno, sencillo. Ya que tenemos un marco de puerta, quiero revisar una cosa en particular que siempre me pasa y es asegurarme de estirar los ejes. Fíjense la diferencia, y es que cuando él hace la extrusión no mantiene los ejes estirados. Eso es un error pequeño que puede traer un problema grande a medida que vamos trabajando. Y ahora acá sí podemos volver a utilizar un rectángulo de acá a acá. Muy bien. Eso le vamos a dar un edit poly para que sea un sólido. Lo podemos mover para que esté en el centro del espacio. Y acá vamos a repetir la teoría que hicimos hace un segundo. Voy a hacer algo como esto para hacer una conexión. De hecho, aquí una estaría perfecto. Acá vamos a hacer 2 conexiones y las vamos a separar un poco. Quizás algo como un 60% estaría bien. Y lo mismo haré de este lado. Seleccionamos, las vuelvo a conectar y mantienen las mismas propiedades que tenían antes. En esta dirección voy a colocar un poco antes, algo como 70 podría estar un poco mejor. Lo bueno es que de esta forma o desde este método puedo siempre ir hacia adelante y hacia atrás sin ningún problema. Cambiamos esto a un corte en una dirección, otro corte en otra dirección, volvemos a conectar y poco más. Ahora tengo el espacio que van a tener los marcos con los que voy a estar modificando. Podría tomarlos todos y tratar de hacer un chamfer a ver qué obtenemos. Muy bien. Vamos a colocarle 2.5. Cambiamos el método. Muy bien. Algo como esto estaría perfecto. Y acá lo que vamos a hacer es una cosa. Voy a tomar estas 4 piezas, que sé que son los cristales que van a tener mi puerta. De hecho, esto todavía lo puedo redistribuir un poco más en caso tal de ser necesario. Podría jugar un poco con esto, quizás acá para darle un poco más de proporción. Algo como esto. Recuerden que tenemos una imagen de referencia y lo podemos utilizar en todo momento para ver qué tal. Fíjense que estoy muy arriba de donde van las áreas de corte. Algo como esto podría estar un poco mejor. ¿Sí? Ustedes, creo que esto está dividido en 3 o 4 partes en lugar de 2, pero creo que algo como esto me podría funcionar para este caso. Y yo sé que estas 4 piezas que están aquí serán cristal al final del día, por lo cual lo que vamos a hacer es deshacernos de ellas rápidamente. Las selecciono, hago un pequeño detach, les aplicamos a esto que está acá un shell y fíjense que ya esto tiene un cuerpo, esta pieza ya tiene un volumen. Lo que quiero hacer es asegurarme de que esto esté correctamente bien ubicado y a esta pieza que está aquí también le vamos a dar algo de volumen, algo como esto. Y voy a asegurarme de que quede al centro de la primera pieza. De hecho, hagamos que quede acá. Y fíjense que ya tengo mi puerta con mis cristales. Sencillo. Para finalizar esto solamente necesitamos colocar un cilindro, utilizamos el auto grid y lo voy a colocar de momento acá. Va a ser algo bastante sencillo para que lo podamos ir editando. Vamos a darle un par de centímetros acá, un solo corte en altura. De hecho, acá lo que vamos a hacer es hacerlo más pequeño y vamos ahora a dibujar el pomo de la puerta.
Igual haya quedado un poco más grande de lo necesario, pero es un pomo de puerta bastante funcional. Creo de hecho que quedó bastante correcto en base a la escala. Y listo, así de fácil. De hecho, creo que está muy bajo. Y así de fácil hemos creado ya las puertas y ventanas para nuestro proyecto. Lo siguiente es darle un tejado. ¿Cómo? Para el tejado quiero que traigamos de vuelta a nuestro antiguo amigo. De hecho, vamos a estar utilizándolo ahora un poco más. Para él vamos a hacer una copia de este elemento y quiero editar su información de cara a poder quedarme solamente con la información del techo. De hecho, vamos a seleccionar las 4 caras, las invertimos, control I en el teclado, y vean que solamente nos hemos quedado con la información del techo. Esto que está aquí es básicamente el primer paso. Vean que ahora tenemos una copia de todo el elemento completo, y esto que está acá lo podemos apagar porque solamente necesitamos el espacio que me interesa para que tenga ahora el techo. Finalmente a esto podremos hacer un shell para darle algo de espesor. Podremos darle, en este caso, 5 centímetros hacia afuera. Recuerden asegurarse de mantener los ejes rectos, y de hecho le voy a dar un poco más. Creo que tiene un poco más de espesor esa primera capa. Vamos a hacer algo como 10 centímetros para empezar. Creo que algo así se ve bastante bien, y quiero asegurarme de que este borde, que es el borde inicial, esté correcto. Ya acá se ve que la cámara no coincide del todo bien, pero tampoco me quita el sueño. Pero sobre eso mismo que está allí, lo que podemos hacer es tomar estos laterales y hacer una extrusión adicional. Podemos venir hasta acá, una extrusión, y yo voy a ir jugando con este valor hasta obtener un número que me parezca correcto. 62 me parece bastante bien, pero 60 me parecería lo correcto. Le doy a aceptar y fíjense que ya tenemos la primera parte de la base del techo. Vamos a hacer los siguientes, o los detalles subsecuentes. La segunda parte puede ser a partir de este mismo elemento. Ya que tenemos esa teoría de que puedo copiar y reutilizar parte del techo, veamos cuántas tiras tiene esta pieza. Lo que voy a hacer entonces es repetir la misma teoría, control V para hacer una copia de este mismo elemento. Selecciono para ver justamente qué es lo que me interesa. Borramos esta información, vamos a aislarlo para verlo más fácil. Voy a seleccionar todo lo que no me interesa y lo vamos a eliminar. Y voy a quedarme solo con las 2 caras que me importan, cara 1 y cara 2. Todo lo demás se puede ir. A partir de allí, lo que podemos hacer es seleccionamos todos los ejes y yo voy a conectarlos de modo que obtengamos al final del día 20 cortes en total. Creo que me queda algo así, podría ser. Tengo mis 20 cortes y luego vamos a darle un pequeño chamfer a estos elementos. Uno muy pequeño, algo como 0.2. Probemos, 0.5, 1 centímetro de chamfer. Me parece ya mucho, así que lo vamos a dejar de momento así. Creo que 5 centímetros estaría bastante bien. Creo que 0.5 para verlo. 0.5 me parece correcto. Lo dejamos así. Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar todas estas caras que hemos creado. Invertimos la selección y podríamos entonces decir que ya tenemos cada una de estas láminas creadas. Le damos otro shell, en este caso me aseguraría de que sea algo bastante discreto, quizás medio centímetro o máximo 1 centímetro de altura me parecería lo justo. Veamos cómo empieza a lucir todo en un conjunto y creo que ya tenemos bastante de lo que estamos buscando, ¿sí?
Los detalles gruesos o los detalles difíciles están todos modelados. Vamos a empezar entonces con la fase de detalle de estas piezas de arquitectura. La última zona a la que le quiero prestar especial atención es a lo que sucede frente a la casa, es decir, toda esta estructura que se encuentra en este lado. No es porque sea nada difícil, sino porque voy a aplicar un conjunto de técnicas distintas para conseguir esa forma. Lo primero, aislar la parte del modelo que me interesa, que es la caja base que deformamos, hacerle una copia perfectamente y esa misma la voy a aislar. Solamente tengo un objeto dentro de mi espacio de trabajo. A partir de acá, vamos entonces a editar esta pieza. Voy a seleccionar las dos caras frontales, lo invertimos y ya luego me aseguro de que me haya salido de mis modos de creación. Entonces, ¿cómo vamos a proceder con esto? Bastante sencillo en general. Lo que quiero hacer es duplicar esta línea hacia un lado y al otro, y ya sabemos que Chamfer nos puede ayudar con ese trabajo. Entonces empecemos desde allí. Voy a colocar un editor de polígonos acá, una capa adicional, y acá le vamos a aplicar un chamfer. Pedimos chamfer y voy a empezar a estirar. Van a darse cuenta de que al aplicar el chamfer, esto va a deformar la primera punta que teníamos nosotros creado. No pasa nada, ya que luego lo podemos corregir. Lo que me interesa es que desde acá, y teniendo quizás como referencia lo que sucede en uno de los viewports, yo puedo darle algo de proporción a esta pieza. Y pensaría que algo como esto está bien. 8 centímetros, bueno, colocaría 7.5 para que diera un número cerrado, 15 en total, y con eso yo puedo trabajar. Vamos a hacer acá el primer clic para darle a aceptar. Muy bien. Y ahora lo que necesito hacer es poder generar dónde van los cortes de altura en la otra dirección. Podríamos utilizar la herramienta de Slice. Nuevamente me voy a asegurar de que no tengamos ningún método de selección activo. Aplicamos entonces Slice y podemos utilizar la herramienta de Slice Plane para decir dónde queremos ubicar esa línea. Voy a utilizar como referencia el centro de este espacio, acá, y utilizando otro Edit Poly y claramente otro chamfer, yo voy a tratar de darle el espesor que tiene esa pieza. Buscamos desde acá. Sé que este es un poco más grande, creo que 10 centímetros me parecería correcto en este caso. Muy bien. Y listo, entonces ya tengo la pieza frontal y la pieza transversal. Digo la vertical y la transversal. Ahora lo que me falta por hacer es la pieza que va acá en medio. Esta vamos a aplicarla o vamos a atacarla desde un método totalmente diferente. Para ello voy a seleccionar o voy a cambiar mi método de selección a partir de vértices y haciendo clic con el botón derecho tenemos una herramienta llamada Cut. Vamos a hacer clic acá. Voy a utilizar mis snaps en este caso para poder seleccionar el vértice que me interesa y voy a elegir el medio de este espacio. Muy bien. Y lo mismo con el siguiente. Luego de que tengo esto seleccionado, podemos a esto mismo aplicarle un chamfer. Vamos a hacer que este chamfer en particular no sea tan grande. 10 centímetros me parece exagerado. Voy a elegir incluso, podrían ser 5 para que podamos ver una distinción clara entre los tres tipos de apoyo. Muy bien. Y vamos a darnos cuenta de que ahora esta parte de acá se ve extraña, se ha deformado un poco. Vamos a corregirla. Cambiamos nuevamente al modo de selección por vértices. Me aseguro de tener mi selección de restricción por ejes. Y ahora lo que voy a hacer es ajustar esto correctamente para que quede perfectamente alineado. Y ya con esto hemos corregido lo que a mí me interesa. No estoy diciendo que sea perfecto, al menos no de momento, pero con esto yo puedo empezar a trabajar porque de acá me interesa separar las piezas transversales o estas que están acá, las voy a tomar y voy a hacer un detach. Muy bien. Voy a tomar todas las piezas centrales que están acá, toda esta información que está aquí. E igual que hice hace un segundo, de hecho, a estas que están acá, estas las vamos a dividir en dos partes. Esta no voy a incluir la información de esto, según lo que veo en la referencia. Algo como esto. Muy bien. Nuevamente a esto le vamos a hacer un detach. Y a la última parte que nos interesa, que es esta, de hecho me resulta más fácil seleccionar todo lo demás y eliminarlo.
Ahora, ¿cómo corregimos esto? Y digo corregir es porque tenemos vértices colocados de un lado y del otro. En este caso, yo podría simplemente seleccionar todo esto y presionar Control y Backspace y eliminar lo que hay allí. Finalmente, puedo hacer lo mismo con estos vértices que están adicionales. Hasta aquí, todo bien. Veamos qué sucede con esta pieza acá nuevamente. Sobre esta pieza no creo que haya mayor inconveniente. Tiene 4 lados en toda su extensión y debería tenerlo porque necesita esa pieza que va en medio. Así que estas piezas han quedado bastante bien. La última que me queda por corregir nuevamente es esta que está aquí. Voy a seleccionar y de hecho en este caso, sí, aquí en esta me resulta más fácil seleccionar solo estas y eliminarlo. Y si vemos en los vértices, está todo correcto. No puedo eliminar la línea que va en medio porque la necesito para que genere la punta que va en la parte superior. Si ya tengo estas 3 piezas creadas, lo siguiente podría ser jugar aplicándole un modificador de shell. Yo no les aplicaría el mismo espesor, para ser justos. Quiero volver a la vista general donde está todo. Vamos a apagar este elemento temporalmente. Muy bien. Y a partir de la referencia, yo lo que quiero hacer es empezar a jugar con los espesores que debe tener cada una de estas piezas. En este caso, creo que este nos daba cerca de 15 centímetros y voy a hacer lo mismo. 15 centímetros por un lado, tengo la primera pieza. Esta pieza que está acá, nuevamente, Shell va a tener 15 centímetros hacia un lado y yo le voy a colocar que tenga 2.5 hacia el otro, simplemente para que salga un poco y no sea una pieza tan plana. Y a esta pieza que está acá voy a hacer un poco lo mismo, nuevamente Shell, y acá voy a hacer que esto tenga 2.5 por un lado y 2.5 por el otro para que tenga cierto espesor. Para asegurarme de que quede correctamente los puedo aislar, esa pieza con esta, y desde esta vista puedo tratar de reubicarla, utilizar la herramienta de mover. Acá el problema está en que el pivote no está en el sitio correcto, por eso me toca hacerlo de esta manera. Y si lo veo, ya todo está exactamente donde debería. Muy bien, esto fue relativamente sencillo de hacer o de conseguir. Finalmente, ¿qué me interesa? Bueno, me interesa hacer que esta pieza que está acá se conecte correctamente con esta pieza que está aquí. Y sobre esto no debería haber mayor misterio, esto ya lo hemos visto. Yo puedo venir nuevamente hasta acá, Edit Poly, y lo que podemos hacer es simplemente mover hasta que la pieza atraviese y atraviese. Esto nos va a decir 2 cosas. La primera es que estamos muy por delante de la pieza, pero eso ya lo sabíamos porque lo podemos ver en la referencia. Y desde acá yo puedo tomar estas 3 piezas que están acá y reubicarlas un poco mejor a donde nos corresponde. Y finalmente necesito hacer el corte de este lateral de acá. Esto no debería resultar en ningún misterio porque ya lo sabíamos, pero para eso necesitamos nuevamente una caja de referencia, el AutoGrid, y voy a dibujar acá solamente para saber el ángulo que va a tener esa pieza, que es 55,176, muy bien. Eso lo quiero copiar. Y cuando apliquemos nuevamente el slice a esta pieza, yo voy a cambiar el slice, el tipo de slice. Muy bien. Estupendamente. Claramente debería ser el otro slice, el que viene en Z. Muy bien. Y ahora lo vamos a colocar donde corresponde, que en este caso es justamente acá. El corte es perfecto. Lo que vamos a hacer es remover el espacio en positivo y quiero quitar el cap en este caso, y luego podría repetir la historia. Lo puedo copiar, lo podemos pegar, muy bien, y a este segundo slice acá incluso lo pueden rotar 180 grados si ese fuese el caso. Voy a hacer que sean 180 completos. Muy bien, vamos a remover en lugar del positivo el negativo, y lo que vamos a hacer es igual que hicimos hace un segundo, es moverlo simplemente a donde nos interese. En este caso,
Vamos a ver, perfecto. Sí, era el positivo en todo momento. Y ya está, perfecto. Fíjense que queda exactamente ubicado donde corresponde. Quitamos esta pieza de acá. Acá hay un detalle adicional que no estamos haciendo aún, que es en la referencia aparece un detalle de madera que es de otro color, así que lo voy a agregar muy rápidamente, quizás 1.75 hasta este lado. Y listo. Esto realmente es todo lo complicado que tiene este proyecto. Voy a hacer un pequeño timelapse para modelar el resto, es decir, todas las piezas que van en esta dirección, todos los detalles que están acá, pero considero ya repetitivo toda esta fase. Y luego de un par de horas de modelado, este es el resultado que he conseguido. Vemos qué es lo que ha cambiado desde la última vez que hablamos, sobre todo porque han pasado un par de días entre que inicié la grabación y que pude terminar este proyecto. Entonces, hagamos una pequeña revisión empezando por el techo. En el caso del techo, voy a hacer algo como esto. Lo que hice fue cambiar la forma que tenía previamente de tablones a hacer una baldosa, copiarla y repetirla infinitamente hasta que cubriera la parte del techo. Esto me interesaba
un poco más de cara a darle algo más de aleatoriedad, porque sentía que todo se veía bastante plano. Una de las cosas que no habíamos modelado era el cobertor o el cubrejunta de las baldosas, lo cual tampoco fue nada difícil de hacer, y la chimenea, pues como siempre, un rectángulo, y luego cortamos con la forma del techo. Adicionalmente a eso, una vez que he terminado todo, agregué todos los detalles de chamfer correspondientes a un proyecto de este tipo. Una de las cosas que para mí eran bastante importantes, sobre todo cuando modelábamos estas piezas, era poder tener la posibilidad siempre de obtener este detalle o este borde suave en las juntas. Entonces fue una de esas cosas en las que invertí bastante tiempo. No porque fuese difícil, sino porque en el stack de modificadores necesitaba que las piezas quedaran correctamente modeladas para que no estuviesen unidas bajo ningún concepto, aplicarles entonces un push para generar esta pequeña separación, suavizarlas nuevamente y colocar un chamfer, aunque creo que el smooth podría venir encima del chamfer sin ningún problema adicional. Luego de esto, esta teoría la apliqué con absolutamente todos los objetos de la escena. Bueno, con casi todos, en mayor o en menor medida, dependiendo de cuáles tenían más o menos detalle o cuáles lo merecían más o menos detalle. En cuanto a las hojas, no son ni más ni menos que planos deformados de diferentes direcciones para obtener ese resultado. Es lo mismo que hicimos con el ejercicio del modelado de la cucharilla. Si no lo han visto, acá les dejo una tarjeta para ello, y fuera de eso, poco más. Para la parte de la chimenea, esto que está aquí, que parece muy interesante o engorroso, no es ni más ni menos que un sistema de partículas que conseguí desarrollar utilizando Typeflow y al cual le coloqué un conjunto de propiedades. Por acá existe otra animación que hice, pero este es el que está llevando el sistema de partículas de la chimenea. Simplemente un elemento básico, ese elemento básico se escala o desaparece dependiendo de cuánto tiempo lleve en la escena. Y finalmente, en cuanto a la iluminación, veamos cómo luce esto en el renderizado interactivo. En cuanto a la iluminación, no tenemos mayor sorpresa. Estoy iluminando toda la escena con un HDR, y para los materiales estoy utilizando materiales simples. Realmente estoy utilizando diferentes tipos de HDR. En este caso son HDRs del equipo de 3D Collective, ya que considero que tienen una calidad bastante idónea. Y luego lo que hice fue jugar con el Light Mix en cuanto a la cantidad de luz y los materiales que estaba utilizando para obtener el mood que me interesaba. Y poco más. Fuera de eso, una de las cosas interesantes, y justamente fue ese el motivo por el cual hice algunos cambios en el modelado, fue poder jugar con el sombreado que iban a tener cada una de las baldosas del techo. Así les puede dar 3 tonos distintos. Lo mismo sucede igual con la madera, aunque realmente es un color sólido. No quise invertir mucho tiempo en shaders para obtener los resultados que necesitábamos, y lo mismo también pasaba con algunas piezas de acá del piso. Realmente modelar algo de este estilo es bastante divertido, ya que me suele dar bastante margen de maniobra para improvisar, adaptar y generar algún tipo de detalle interesante sobre pieza. No lo sé. Cuéntenme qué les parece. ¿Les gustaría ver más videos sobre modelado? ¿Sobre qué les gustaría que hiciéramos la próxima serie de tutoriales? Se viene adicionalmente una serie de tutoriales enfocados en modelado para Archviz, el cual empieza desde el desarrollo de un proyecto de interiores desde cero. Modelaremos absolutamente todo, a excepción de el mobiliario utilitario, pero no lo sé. Déjenlos en los comentarios que los estaré leyendo. Yo soy Ramón y me despido hasta la próxima.